Desde luego, en este momento es muy oportuno el comentario político de la maestra Alejandra Cuyen, la maestra más policíaca y más judicial de la tele, analista, por supuesto, en este espacio. Ale Cuyen, ¿cómo estás? ¿Te parece que esta sentencia que se emitió hoy en Estados Unidos viene siendo un triunfo para la 4T? Porque yo recuerdo muy bien que Genaro García Luna era villano favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. ¿Cómo estás, Pepe? Como siempre, un gusto saludarte. Mira, a mí la verdad es que los políticos mexicanos nunca dejan de sorprenderme, debo decirte, porque es una pena que se utilice algo tan delicado y tan lamentable como esta sentencia donde se demuestra que García Luna estaba vinculado con el narcotráfico, que tenía redes de corrupción y que además aceptaba sobornos y todos estos elementos que de manera muy puntual ya nos describieron. Y es una pena que a pesar de esto y que pone en evidencia sobre todo a las instituciones mexicanas, me parece que Eduardo Guerrero lo decía con mucha puntualidad, no fuimos capaces de detectar ni las redes criminales, ni los sobornos que recibía, ni la forma como encubría. Es muy fácil que salgan a decir que toda la culpa la tiene el expresidente Calderón y querer echarle leña al fuego. Me parece que la presidenta está básicamente reviviendo a este enemigo público que construyó López Obrador, un expresidente que estuvo en el gobierno hace ya más de 12 años, Pepe, que la verdad es que México debería de ser capaz de moverse hacia adelante. Te diría que es una pena que le haya dedicado su mañanera a la expectativa de cómo va a reaccionar Calderón, en vez de hacer una reflexión sobre cuáles son los ajustes a las instituciones que se Claro. tienen que hacer, cómo hacer que la Fiscalía sirva de algo, cómo hacer que la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como se llama ahora, realmente pueda no volver a ser infiltrada como lo fue en aquel periodo, Pepe. García Luna, Alejandra Cuyen, García Luna, no cabe duda, es un ejemplo del tema de la corrupción, de la ruptura del sistema judicial, de esa parte del sistema judicial donde no habrá reforma, ojo, porque en esa parte, en ese terreno, no habrá reforma. La reforma es a nivel de los juzgadores, de los magistrados, de los ministros, pero no a nivel de la investigación, del Ministerio Público, de toda la actuación de las autoridades federales. Ni siquiera de una acusación, Pepe. Vamos, no había un expediente que tuviera documentación para demostrar que García Luna podía ser culpable y podía ser indiciado. O sea, la fiscalía no hizo su trabajo ni en tiempos de Peña, ni en tiempos de, por supuesto no en tiempos de Calderón, pero tampoco en tiempos de Peña y mucho menos en tiempos de López Obrador. Es una pena y yo te diría, hay que recordar la famosa frase de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que el caso García Luna no es ni será el primero en la historia de México y es algo a lo que estamos vulnerables a ser otra vez víctimas de este tipo de sobornos. Nuestros funcionarios son vulnerables no solo por lo mal que ganan, sino por la falta de consecuencias que hay en México, Pepe. En México los funcionarios pueden delinquir, pueden hacer básicamente lo que quieren y nadie los castiga. Y esto es la impunidad y a esto es a lo que se llega. Tiene uno que efectivamente acudir a las autoridades americanas para que realmente haya consecuencias, pero no están exentos los funcionarios de la 4T de este tipo de eventuales acusaciones y por eso, insisto, ojalá veamos en los próximos días, meses, años, un fortalecimiento de las instituciones y una reflexión Sí. seria de parte de la presidenta y de su equipo, y no nada más estar jugando a los enemigos públicos y a esta narrativa que muy poco construye en términos institucionales. Alejandra, gracias por tu comentario. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte como siempre, Pepe. El gusto es nuestro. Gracias. Buenas noches. Es Alejandra Cuyen, la maestra más judicialista de la tele.